Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que hemos basado en la Palabra de Dios para compartir cada una de las partes que tiene la Biblia y compartir cada tema, cada uno de los capítulos y versículos de la Biblia, pero también reflexiones que lleguen a su vida, a su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Siempre Pendiente. Quédese con nosotros. Tal vez, pero ojalá no haya sido así, hayamos vivido una situación tan difícil, tan complicada, que llegamos a pensar que ya no tiene solución. Una situación en la cual la persona puede llegar a decir, Dios no me escucha. O a Dios no le interesa lo que me está pasando a mí. Y a lo mejor, en un error, nos apartemos. La persona se aparte de Dios y diga, yo no quiero creer, yo no oro, yo no vuelvo a congregarme, yo no quiero saber nada de lo espiritual. Pero si miramos nosotros lo que Dios quiere y lo que Dios hace, nos daremos cuenta que siempre Dios está interesado en nosotros. Siempre Dios está pendiente. Siempre Dios quiere bendecirnos. No es que Él nos ignore, no es que Él no tenga cuidado. Lo que sucede es que Dios es tan respetuoso que Él espera que nosotros vayamos a Él. Además, Él como Dios tiene sus condiciones. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 3, es un texto que muchísimas personas conocen, le han estudiado y algunos le llaman el teléfono de Dios. Jeremías 33:3 llama la palabra diciendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es uno de los textos en los cuales la palabra del Señor nos da la certeza de que Dios sí está pendiente de nosotros, de que Dios sí está interesado en tener comunicación con nosotros. Pero entonces la palabra dice, clama a mí. Esto de clamar no es que Él quiera que nosotros estemos humillados suplicando, no. Es que nosotros le dejemos entender, le dejemos saber que estamos interesados en hablar con Él, que queremos compartir con Él, que queremos que Él sea nuestro confidente, en quien podemos contar, con quien podemos contar en cualquier momento. Y entonces dice, clama a mí. Y luego dice, yo te responderé. Y yo te responderé. O sea, si tú me clamas, yo te contesto. Si tú me tienes en cuenta, yo te voy a atender. Yo te voy a responder. Y luego dice, no va a responder de cualquier manera. Dice, y te enseñaré cosas grandes. La grandeza de su amor, la grandeza de su misericordia, la grandeza de su cuidado, la inmensidad de su perdón. Pero no solamente Él nos enseña cosas grandes, sino que dice, y ocultas que tú no conoces. Cuando hay una relación con Dios, cuando nosotros tenemos cercanía con Él y empezamos a estudiar la palabra y empezamos a tener la inquietud
por saber más y más, Él nos va a revelar y nos va a mostrar cosas que para nosotros van a ser sorprendentes. Muchas veces hemos leído un texto y al volverlo a leer y al volverlo a meditar, el Señor da más claridad sobre lo que nos enseña con esa porción de la palabra, lo que nos da con la explicación de esa palabra. Por eso Él dice, y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Y nos quedan muchas cosas por conocer, y nos quedan muchas cosas por aprender, por las cuales entonces clamamos a Dios, nos vamos a Dios, y Él nos muestra que nos espera. Oyendo y haciendo. Cuenta la historia que un joven vendedor muy entusiasta, el joven vendía libros, se le acercó a un granjero y le dijo, amigo, le tengo la solución para todos los problemas. Estoy vendiendo este libro. En este libro se dice la manera práctica de cosechar, la manera práctica de sembrar, cómo conocer el clima. Está hablando de cómo cultivar la tierra, cómo tener ganado, cómo ponerlo a producir. Mejor dicho, con este libro usted se volverá en el mejor granjero de toda la historia. El granjero dejó que el muchacho hablara y terminara y le contara todo acerca del libro. Cuando el muchacho termina, el granjero se queda mirándole y le dice, todo eso que usted me dice que está escrito en su libro, yo lo sé. El problema es que no sé cómo ponerlo en práctica. Y ahí está la situación. Podemos tener mucho conocimiento, pero si no ponemos las cosas en práctica, de nada van a servir. Por eso debemos no solamente oír, sino también hacer. Cada cosa que nosotros aprendamos en la teoría, debemos hacerlo en la práctica para llevarlo a cabo. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Podemos oír la Biblia, oír la palabra de Dios, oír muchos sermones, pero si no los ponemos por obra, nada estamos haciendo. Reflexionemos. El Señor sigue mostrándonos en la palabra cómo sí está pendiente de nosotros y cómo sí somos importantes para Él. En el Salmo 145, en el versículo 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Aquí hay algo más importante aún, o algo más interesante aún, algo que nos debe motivar más. Dice que aquellos que les invocan, aquellos que le claman, aquellos que vamos a Él, entonces Él se acerca. Cercano está el Señor, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos, no hay excepción de personas. Si usted, si yo, vamos a la presencia de Dios con ese corazón dispuesto para abrirle y contarle todos nuestros secretos, Él se va a acercar para que se los contemos de la manera más personal. Ese término debe motivarnos mucho a buscar a Dios, a clamarle a Dios, a estar cerca de Dios, a invocarle cada día y a hacerlo de verdad, hacerlo con todo el corazón, con la sinceridad de decirle,
puedo superarlo, no encuentro solución. Y Él estará cerca, pendiente de nosotros, en medio de nuestras luchas. Él está cercano, en medio de las luchas, Él está pendiente. Luego el profeta Isaías, en el capítulo 58, en el versículo 9, dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Ahora Dios nos da por medio del profeta Isaías una instrucción más. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Nuevamente, clame y el Señor te va a oír. Clama y el Señor va a responder. Pero ahora el Señor dice: clamarás y dirá Él. Cuando clamemos, Él nos va a decir: heme aquí. El salmista decía: cercano está Dios, cercano está Jehová. Ahora el Señor dice: aquí estoy, cerquita, hábleme, cuénteme. Y entonces dice: si quitares de en medio de ti el yugo. Cuando habla de yugo es aquello que nos oprime, esa carga que tengamos sobre nuestros hombros. Una dificultad familiar o una lucha espiritual. Señor, quiero dejar de mirar esto y no puedo. Señor, quiero dejar de tomar esto y no puedo. Señor, quiero dejar de hablar de más y me es difícil. Señor, quiero controlar mi temperamento y me airo con mucha facilidad. Ese yugo, quítamelo, Señor. Y luego dice: y el dedo amenazador, o sea, estar señalando, juzgando, criticando a los demás. Eso no puede seguir. Y luego dice: y el hablar vanidad. El Señor dice: de toda palabra ociosa que digamos nosotros, tendremos que entregar cuentas. Y una más, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si nosotros clamamos al Señor, si nosotros buscamos a Dios, si quitamos de nosotros lo que nos interfiere en la relación, siempre vamos a tener la seguridad y vamos a encontrar la respuesta porque Él está cerca. El salmista escribió: cercano está Dios, cercano está Jehová de aquellos que le invocan. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos conocer cómo Dios es un Dios cercano, es un Dios que está pendiente de nosotros. Y allí, cuando Jeremías en su libro escribe acerca de, en el capítulo 3, versículo 32, donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero también el Señor nos habla de que Él es un Dios cercano, que está ahí para cuidarnos, para ayudarnos, para guiarnos y para llevarnos aún de la mano, para atravesar aún las dificultades y las circunstancias difíciles. Él quiere ser ese Dios cercano siempre en nosotros para cuidar de cada uno de nosotros. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones.
Para continuar con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que les quiero compartir lo he titulado Honrando el matrimonio. Quédese con nosotros. Con las circunstancias que están sucediendo en cuanto al matrimonio, recordaba una anécdota, o mejor un WhatsApp que me enviaron el año pasado, de un niño que no quería asistir al colegio. Y la mamá le decía, pero tú tienes que ir al colegio. Y él decía, no, porque el colegio lo inventó un viejo loco que no sabía qué hacer con sus hijos. Y eso muchas veces sucede. La gente piensa que el matrimonio lo inventó alguien que estaba desocupado y que de pronto se le ocurrió que se unieran un hombre y una mujer para tener una relación más estable. Pero la verdad es que el matrimonio fue instituido por Dios. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, en el versículo 24 dice la palabra del Señor. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Allí vemos, estaba la creación, y Dios estaba hablando a Adán y a Eva. Pero si miramos, Adán y Eva no tenían papá ni tenían mamá. Pero Dios establece desde el principio un vínculo de unidad entre el hombre y la mujer. Por eso Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer para ser una sola carne. Es un llamado que se nos hace a cada uno de nosotros como hombres. Dejar no es abandonar, dejar es apartarnos para vivir nuestra propia vida. Dejar es estar pendientes de todas formas de nuestros padres, pero enfocarnos en esa relación matrimonial. Y el Señor Jesús también enfatiza sobre el matrimonio cuando le preguntan los fariseos acerca del divorcio. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, en los versículos del 3 al 6, dice la palabra: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vemos aquí al Señor Jesús enfatizando la palabra sobre el matrimonio. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Él dice las mismas palabras que están en Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero enfatiza en algo muy importante, donde dice, porque ya no serán dos, sino una sola carne. Por tanto, allí viene el énfasis del matrimonio. Lo que Dios juntó. La palabra juntar habla de unir fuertemente, de amalgamar las cosas para que parezcan una sola. Y Jesús, el Señor Jesucristo, está enfatizando, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y allí Él está subrayando la importancia del matrimonio. El tiburón y los peces pequeños. Un investigador marino, un biólogo, construyó un estanque grande y colocó allí un tiburón. Luego soltó unos peces pequeños en ese estanque. El tiburón nadó rápidamente alrededor del estanque y se comió los peces. El investigador, siguiendo con su proceso, colocó
un separador en fibra de vidrio transparente y colocó en un lado el tiburón y al otro lado los peces pequeños. El tiburón vino y de frente a coger los pescaditos, pero se estrelló con la fibra de vidrio. Rebotó y sin inmutarse dio la vuelta y volvió y se volvió a estrellar. Así varias veces, tal vez por casi una hora, hasta que desistió del empeño. El biólogo continuó con el proceso y el tiburón se estrellaba contra la barrera, se estrellaba contra la barrera por varias veces, hasta que ya no volvió a ir contra la barrera intentando cazar los peces. Cuando esto sucedió, el biólogo retiró la separación que tenía en fibra de vidrio, pero el tiburón no se acercó a los peces pequeños. En su mente estaba el fracaso, o en su mente o en su ser estaba el fracaso, y pensaba que alrededor de esos peces había una barrera de protección. ¿Cuántas veces en un fracaso frenamos y no lo intentamos más? O varias veces fracasamos y entonces no se intenta más y quedamos derrotados creyendo que es que no se puede, a cambio de seguirlo intentando. La palabra del Señor dice en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Intentarlo todas las veces que sea necesario hasta que veamos resultados. Reflexionemos. Cuando nosotros entendemos que el matrimonio ha sido creado, establecido y afirmado por Dios, pero que también ha sido enfatizado por el Señor Jesucristo, debemos darle la importancia necesaria al matrimonio. ¿Qué es lo que sucede? En muchos países que se dicen ser cristianos, han tenido el matrimonio como algo sin importancia. Le han quitado la importancia o han desvalorizado el matrimonio. ¿Y esto qué ha hecho? Hace que las personas tengan una moral muy baja. Se ha perdido el respeto hacia la institucionalidad del matrimonio. Se ha perdido el aprecio hacia lo que Dios creó. Y esto nos lleva casi que a faltarle el respeto a Dios. Casi que deshonrar a Dios por no hacer su palabra, por no obedecer. Cuando la palabra nos dice que sed oidores y hacedores de la palabra, nos está hablando de no solamente escuchar lo que dice, sino poner por obra aquello que Dios dice a través de su palabra. Pero alguien puede decir, pero es que la palabra fue escrita por hombres, y tiene la razón, pero inspirados por Dios, para traer esa revelación y para que la Biblia, después de tantos años, se mantenga como fue escrita. Es necesario entender esto, amable teleaudiencia, que nosotros somos hechura de Dios, que fuimos creados por Él. Por eso todos repetimos el Padre Nuestro, porque somos personas racionales, creadas por Dios con una mente, con un corazón, con un alma, con un cuerpo y un espíritu. En esa semejanza a Dios. La palabra lo dice, que Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza.
Y nos asemejamos a Dios en ser espíritu, en ser alma y en ser cuerpo, así como Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu. Somos tripartitos. Y esto lleva a que nosotros entendamos nuestra naturaleza y por qué debemos aferrarnos a obedecer la palabra de Dios. También nosotros debemos entender que aquellos países en los cuales se ha minimizado, desvalorizado el matrimonio, tienen problemas de la moral, se ha bajado la moral, se ha perdido el respeto, se ha perdido el amor fraterno, pero también el amor eros se ha vuelto algo de libertinaje. Nosotros, como hijos de Dios, llamados cristianos, necesitamos entender y volver a retomar los principios de la palabra en cuanto al matrimonio para poder honrarlo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Mucha gente dice, vámonos a vivir en unión libre y probamos un tiempo y si no, pues nos vamos, nos separamos. Eso se llama adulterio, eso se llama fornicación. Otros hablan de tener otras mujeres aparte de la esposa. También es pecado, también es adulterio. Otros hablan acerca del divorcio, como le hablaban los fariseos a Jesús. El lícito divorciarse de la esposa por cualquier cosa, porque no nos esforzamos en mantener la unión, en mantener esa palabra firme en nuestro corazón que el Señor dijo cuando habla de dejar el hombre a su padre y a su madre y unirse a su esposa, a su mujer y ser una sola carne. Pero esto no solamente trae situaciones emocionales fuertes para la pareja, también vienen los casos de sufrimiento para los cónyuges, para los hijos, porque también son una falta grave a la palabra de Dios, una ofensa a lo que Dios ha instituido. Y el apóstol Pedro nos dice a través de la palabra que nosotros debemos honrar el matrimonio, pero también honrar a nuestras esposas. Y dice en la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 3, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando nos apartamos de la verdad de la palabra, nuestra oración no va a ser escuchada, va a tener estorbo. Por eso necesitamos honrar el matrimonio, pero honrar también a nuestro cónyuge, sea hombre o sea mujer. En el caso de los hombres, honrar a la esposa; en el caso de la mujer, honrar al esposo, para cumplir con el mandato de Dios. Somos nosotros, como criaturas de Dios, como hijos de Dios, llamados a obedecer la palabra, llamados a ser obedientes a lo que Dios nos dice. Y si entendemos que Dios instituye el matrimonio, debemos honrarlo, porque de esa misma manera estaremos honrando a Dios. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, que Dios les continúe bendiciendo.